En las noticias ha aparecido otro nuevo pleito, además del juicio de la manipulación del mercado de la plata y muchos otros. Un juicio sorprendente. La mitad del comercio de futuros de Chicago pertenece a negociaciones ficticias ilegales. Se trata de una nueva demanda contra el CME, al que se acusa de que la mitad de todas sus negociaciones son ficticias. Los negocios de negociación ficticia eran una práctica habitual entre los operadores de Wall Street que manipularon los mercados financieros a finales de los años 20, provocando el gran crack financiero del 29 durante 1932 y la Gran Depresión. La negociación ficticia se crea cuando el beneficiario efectivo es el comprador y el vendedor. La ley estadounidense prohíbe este tipo de prácticas porque pueden indicar falsos movimientos de volúmenes y precios. Sí, hemos hablado de ellos aquí en varias ocasiones. La negociación ficticia consiste en combinar una venta y una compra simultáneamente para que los precios fluctúen. ¿Con qué objetivo? Pues porque estamos trabajando en un negocio en otro mercado de valores. En concreto en el mercado de opciones, donde existen distintas opciones. Así que en una transacción se realizan estas negociaciones ficticias para hacer que los precios bajen o suban, y así sacar partido de dicha negociación en una transacción paralela. Por eso, cuando la gente dice que para cada comprador hay un vendedor, que para cada vendedor hay un comprador y que no hay forma de manipular los mercados de futuro, la respuesta es que no es cierto. Hay una forma. Se llama negociación ficticia, y como tú señalabas, el 50% de las negociaciones son ficticias. Yo mismo realicé muchas de estas negociaciones a diario cuando trabajaba en Wall Street. Cientos de miles de contratos de futuros. Yo era uno de los grandes creadores de contratos de futuros en los 80. Te puedo enseñar cómo manipular el precio de las opciones para conseguir fluctuaciones en el mercado de valores. Pero no es nada del otro mundo. Actualmente, con el mercado de derivados, se puede cambiar el rumbo de todo un país. De hecho, la razón por la que en teoría la venta ficticia de acciones no es legal en Estados Unidos es porque genera una falsa sensación de movimientos, de volúmenes y precios. El comercio de alta frecuencia es comercio ficticio de alta frecuencia. Así es, y lo mismo sucede con la flexibilización cuantitativa, los programas NERP y ZARP. Max, el lenguaje del mercado lo constituyen los indicadores de precios. Pues bien, quisiera hablar de un indicador de precios que nadie logra comprender porque no se puede traducir. La gente no consigue entender lo que se quiere decir con ese indicador de precios. El grupo CME retira una propuesta para evitar la venta ficticia de acciones. En primer lugar, Max, ¿qué es una venta ficticia de acciones? Las ventas ficticias de acciones son una forma de manipulación de los precios, quizás de la misma manera en que se manipulan los mercados. Pongamos un ejemplo. Las acciones de Google cotizan en 600 o 700 dólares. Pues bien, se da la orden de comprar y vender de manera simultánea el precio que se pretende que alcancen las acciones. Si las acciones de Google cotizan en 600 dólares y se pretende que el precio alcance los 605, se lanza de forma simultánea un número suficiente de órdenes de compra y de venta a 605 dólares que permita que las acciones acaben alcanzando ese precio. Por tanto, si se logra que las acciones alcancen el nivel de los 605 dólares, uno consigue ganar dinero sin tomar ningún riesgo. Y si uno se equivoca, el Estado lo rescata. Eso en Estados Unidos se llama comunismo. Bien, la gente argumentaría que en un mercado libre los indicadores de precios siempre son los adecuados, porque para cada comprador hay un vendedor y para cada vendedor hay un comprador. Pero en este caso, como tú has explicado, el que compra es el mismo que el que vende, por lo que está intentando manipular el precio y fijarlo al nivel que le convenga. Pues bien, el grupo CME introdujo una especie de informes voluntarios sobre esta venta ficticia de acciones, con el objetivo de convertirlos en regla. Pero la Comisión de Comercio en Futuros sobre Mercancías ha detenido esta medida. La ley estadounidense prohíbe la venta ficticia de acciones ante la posibilidad de que ésta aporte información falsa al mercado y pueda utilizarse para manipular los precios. Y es que comprar y vender la misma acción de forma intencionada puede minimizar el riesgo económico para la empresa en cuestión, además de crear la falsa impresión de que existe un mayor volumen de negocio en el mercado. Barr, Chilton y otros responsables de la Comisión de Comercio en Futuros sobre Mercancías advierten de que eso es lo que hacen los operadores de alta frecuencia, crear una gran cantidad de operaciones ficticias para beneficiarse del resto del mercado y absorber toda su riqueza. Por tanto, en lugar de que el precio sea producto de la acción de compradores y vendedores, lo que se conoce como determinación de los precios, el precio se establece previamente y luego se comercia con las acciones para conseguir que éstas alcancen el precio acordado. Bueno, sin embargo, la verdadera divisa global siempre ha sido el oro. Y ese es otro punto que hay que tener en cuenta en las operaciones ficticias, porque resulta imposible efectuar este tipo de operaciones con el oro. En nuestro siguiente titular hablaremos del oro, porque se trata de otro indicador de precios que ya nadie entiende. De repente los indicadores de precios hablan en otro idioma que nadie entiende, solo los que manipulan.
Vamos a ver un vídeo de la CNBC en el que entrevistan a Rick Harrison del programa Palm Stars. ¿Pawn Star? Sí, Rick Harrison trabaja a mediodía bailando en una barra americana en la CNBC de María Bartiromo, que al parecer posee algunas carteras de deuda. No, el programa se llama Pawn Stars o Estrellas del Empeño, y es que Harrison es dueño de una gran cadena de casas de empeño, a cuyas tiendas de Las Vegas acuden 4.000 clientes al día. Pues bien, en la CNBC le preguntaron qué le parece el hecho de que el precio del oro esté cayendo. ¿Ha cambiado su negocio por todo lo que está pasando? Bueno, yo también vendo al por menor grandes cantidades de oro y plata, y me está costando un montón conseguir oro y plata físicos. Es lo que tiene el mundo del oro y la plata, que está loco. El mercado del oro papel está cayendo, pero es imposible encontrar oro y plata físicos. Bien, esa es otra consecuencia de las operaciones ficticias, la disminución del precio del oro. Si se pretende que las tasas de interés se sitúen en niveles bajos y que a la vez el precio del dólar se encuentre en niveles elevados, el costo del oro tiene que descender necesariamente. Y lo que este señor de Pawn Stars señala es que la demanda de oro nunca ha sido tan alta y que aún así el precio está cayendo. Ese es un claro síntoma de manipulación de los precios. Lo mismo sucede con el mercado de deuda. La oferta de bonos nunca ha sido tan alta y los precios nunca han estado tan altos a lo largo de 300 años en el Reino Unido o de 238 años en Estados Unidos. Estamos acabando con la ley de la oferta y la demanda y con los mecanismos de determinación de precios. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es momento de hablar con el legendario inversor y dandy, Jim Rogers. Jim, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Encantado de estar aquí, Max. Jim, usted ha dado clase de economía y finanzas en la Universidad de Columbia. ¿Cómo puede ser que la demanda de oro sea tan alta y que el precio esté disminuyendo? ¿Cómo es posible, profesor Jim Rogers? Sí, la demanda es alta si nos referimos a la gente que compra oro en las tiendas, pero cada vez hay más gente que vende sus fondos negociables en bolsa y eso también es oro. Mucha gente está vendiendo esos productos y por eso el precio está disminuyendo. El precio del oro raramente se ha visto determinado por el mercado físico. Nosotros no tenemos demasiada influencia en los precios. Son los mercados de futuros los que determinan el precio. ¿Es usted de los que opinan que hay más demanda de oro papel que existencia de oro físico? Lo que quiero decir es que parece que a los que apoyan el mercado papel les encanta que el precio caiga y están incluso dispuestos a crear lo que se conoce como ventas en corto descubiertas que se llevan a cabo con el fin de que el precio disminuya. ¿Está usted entre los que piensa que eso es lo que está sucediendo? ¿Qué opina al respecto, Jim Rogers? Bueno, los mercados de futuros del tabaco, por ejemplo, son más grandes que todo el tabaco del mundo, así que cuando habla de ventas en corto descubiertas, no puedo estar de acuerdo con usted, Max. Todo el mundo que vende en el mercado de futuros lo hace al descubierto. Así son los futuros. Cuando uno vende oro, petróleo o tabaco, lo hace al descubierto. Esa es la forma en la que funcionan estos mercados. No es igual que el mercado de valores en el que hay que pedir prestado dinero. En el mercado de futuros no es necesario pedir prestado nada. Lo único que uno tiene que hacer es llamar a su agente de bolsa y empezar a vender. Ahora se puede hacer incluso por Internet. Lawsuit. There are several lawsuits. There's a silver rigging lawsuit going on right now. But here's another lawsuit in the news. Half of futures trades in Chicago are illegal wash trades. So here is a new lawsuit against the CME, the Chicago Mercantile Exchange, and they say that that 50% of all of their trades are wash trades. Wash trades are practiced by Wall Street pool operators that rigged the late 1920s stock market, leading to the great stock market crash from 1929 through 1932 and the Great Depression. Wash trades occur when the same beneficial owner is both the buyer and the seller. Wash trades are banned under United States laws because they can falsely suggest volume and price movement. Yeah, well, we've talked about it on the show many times. The wash trade is you're putting a buy and a sell in simultaneously to move the price. And why would you do that? Because you've got something cooking on another exchange, particularly in the options market. You have multiple listings of options, and on one options exchange, you throw in a wash trade to move the price up or down to cash in on the same contract on a parallel exchange. So this is why when people say, oh, you know, for every buyer there's a seller, for every seller there's a buyer, there's no way to manipulate these futures markets.
The answer is no, there is. It's called a wash trade, and as you've just pointed out, 50% of all the trades are wash trades. I know, I've done many myself when I worked on Wall Street many, many times. Thousands, hundreds of thousands of options contracts. I was one of the biggest options producers on Wall Street in the 1980s. I can tell you how to manipulate option prices to affect a price movement in the stock market. But that's not a big trick. And today, using the derivatives market, they can change the entire fortunes of countries. You know, the reason why technically, theoretically, it's against the law to use wash trades in America is that it creates the illusion of volume and price movement. And the same could be said of why... High-frequency trading is high-frequency wash trading. Exactly. And same with the QE and NERP and ZERP. Well, Max, now, the market language is the price signal. So I want to talk about the price signal that nobody no longer understands because it's no longer translatable. People aren't able to understand what is being said by the price signal. CME pulls wash trade proposal. Now, first of all, Max, what is a wash trade? Well, wash trades are a way to manipulate prices, manipulate markets. So let's say Google stock is at $600 a share or $700 a share. You throw in orders simultaneously to buy and sell, washing those orders at a price that you want the stock to go. So let's say the stock of Google is $600 and you want the price to go to $605. You throw enough simultaneously buy and sell orders at $605 until the price gets to $605. So if you have options that are going to pay off at a $605, and then you throw a lot of wash trades in to get the price to $605, then you make money without taking any risk. Or if you make a mistake, then the state bails you out. It's called communism in America. Well, that's what people will argue, that a free market is the price is always right. The price signal is correct because for every buyer, there's a seller. For every seller, there's a buyer. But here you're saying that the guy buying is also selling. He's trying to manipulate the price. He's trying to create a price. Now, the CME group introduced some voluntary reporting of your wash trades. So basically, they're making it a rule, but the CFTC has squashed this for now because they say wash trades are banned by US law because they can feed false information into the market and be used to manipulate prices. Intentionally taking both sides of a trade can minimize financial risk for the trading firm while potentially creating a false impression of higher volume in the market. And Bart Chilton of the CFTC is saying that this is sort of what the high-frequency traders are doing. They're sending out loads of spoof trades and wash trades in order to create and benefit off from the rest of the market. They're scooping out wealth from the rest of the market. Right. Well, instead of a price resulting from buyers and sellers in a process called price discovery, price is determined first or calculated first or mentioned first, and then you fill in the trades to get to that price. Well, the global, real, genuine world reserve currency, the world reserve money, has always been gold, and that's the other side of this trade of the wash trade, the one that actually can't be wash traded away. So we're going to talk about gold here in this headline because this is another price signal that nobody no longer understands. It's suddenly the price signals are speaking another language that nobody understands but the ones manipulating. So we're going to turn to a little clip from CNBC and they interview Rick Harrison of porn stars? Yeah, Rick Harrison has a part-time job as a pole dancer over there in CNBC for Maria Bartiromo. She apparently likes well-endowed portfolios. Well, he's a pawn star. So he runs a massive pawn chain, and he has 4,000 customers a day just alone in his Las Vegas shop. So here's what he was asked by CNBC, what he thought of the falling price of gold. Is business different where you are because of what's going on? You know, I retail a lot of gold and silver, and I'm having a real difficult time right now getting physical metal. It's the crazy world about gold and silver. Sometimes, you know, the paper market it's going down, but you can't actually find no actual physical items. But that's another aspect of the wash trade of gold price suppression. If you want interest rates low and you want the price of the dollar to be high, you simultaneously, again, wash trading over different asset classes, price of gold to be lower. And as this gentleman points out from Pawn Stars, that the demand for gold has never been higher, but the price is dropping. That's a clear indication of price manipulation. Same thing with the bond market. The supply of bonds has never been greater,
And the prices have never been higher in 300 years in the UK or 238 years in America. That's a complete repudiation of supply and demand and the price discovery and economics as we know it. Welcome back to the Kaiser Report. I'm Max Kaiser. Time now to go to investing legend and fashion plate, Jim Rogers. Jim, welcome back to the Kaiser Report. I'm delighted to be here, Max. Now, Jim, you've taught finance and economics at Columbia University. How is it that their demand for physical gold is so large and yet the price goes down? How is that possible, Professor Jim Rogers? Yes, the demand is large, but if you're talking about people in the shops buying gold, but there are more people selling the ETFs, and that's gold as well. A lot of people selling that form of gold, and that's why the price is going down. Gold has rarely, if ever, been set in the physical market, gold prices, any more than wheat has. Wheat prices aren't set in the physical market. They're all set in the futures market. Are you in the camp that believes that there are more paper claims on gold than there is gold in the physical existence? And what I mean is, it seems that there's an agenda here. Those that are supporting the paper market love to see the price of gold go down, and they're willing to even manufacture naked claims against gold, so-called naked short selling, to make that happen. Are you in the camp of those who believe this is what's going on, or what are your thoughts there, Jim Rogers? Well, the same what I said about wheat. Yes, the futures markets in wheat are much larger than all the wheat that there exists in the world and always has been. When you say naked short selling, Max, that's not the way everybody who sells in the futures market is selling naked. There's no such thing as that's how futures are. When you sell gold or oil or wheat or cotton, you're selling naked. You may have it, but most people don't. That's the way those markets work. It's not like stocks where you can sell naked shorts or you have to be long or you have to borrow it. You don't have to borrow in the futures market. You don't have to borrow anything. Just call up your broker and start selling, or do it on the internet now.